hablando de eso, de visitar al psicólogo si hace falta. Las enfermedades mentales siempre son un tabú. Cualquier persona que pues hablas con ella, es tu compañera de trabajo, yo qué sé, tu vecina, tu tal, pues te dice que tiene alguna enfermedad común, que mucha gente la tiene, está normalizado, normalizado a lo mejor lo que son los síntomas y nos parece normal y no pasa nada, pero en el momento en que dices que tienes una enfermedad mental ya no es igual. Entonces la pregunta es ¿por qué? Yo creo que, bueno, al final nos han educado en que eso al final siempre era como, bueno, se utilizaban términos como loco o... Entonces, pues ese miedo a involucrarse en un mundo del que ahora mismo, pues bueno, una enfermedad mental está en nuestro día a día y una ansiedad, una depresión, también, yo siempre digo, tú la puedes tener, no eres una persona depresiva o no eres una persona ansiosa o no eres una persona... No te define. Efectivamente, o sea, tú lo puedes tener durante cierto periodo de tiempo de tu vida, más largo, más corto, y lo que tienes que hacer es, bueno, pues gestionarlo, trabajarlo y avanzar en ello, pero no como una etiqueta. Pero en muchos casos, pues bueno, tendemos a la etiqueta, a que forme parte de tu personalidad y ahí, bueno, pues es cuando yo creo que genera esos miedos, esas inseguridades, ese rechazo a nivel sociedad. Sí, porque también estoy pensando, por ejemplo, en la depresión postparto. Todo el mundo sabe que existe una depresión postparto después de tener un bebé. Hay gente que la tiene más pronunciada, hay gente que ni la nota. Mucha gente no le da la importancia que tiene. Y yo creo que es por eso, por lo que pueden llegar a pasar estas cosas. Si supiéramos que después de una depresión postparto puede degenerar a tener alucinaciones, tener este tipo de situaciones que a mí me generaban tanto miedo y terror, y a mi familia, que no sabíamos qué hacer. Claro. Entonces, igual que hay unas clases preparto que te hablan de muchas cosas, pero no creo que sea lo principal. Lo principal sería, yo sé que a lo mejor no sería el momento de contarlo, pero en algún momento de decirle a las mujeres, bueno, a los hombres cuando se vean en alguna situación que les sobrepase, decir, a ver, si te pasa esto, primero esto, intenta gestionarlo, intenta tú mismo relajarte, ponerte bien. Y si ves que ya eso no funciona, entonces ya ve al hospital, porque la cuestión es que si vas al hospital te ingresan. Sí. Y a mí me ingresaron, pues es que no me acuerdo cuántos días. Yo creo que en el libro pongo 15 días, pero en realidad no me acuerdo, ¿vale? Y entonces no sabes qué te ocurre, nadie te explica nada, y es muy duro. A mí me hubiera gustado que hubiera habido en algún momento algún médico, ¿no? Durante el embarazo, por ejemplo, que me dijera, oye, mira, si te pasa esto, intenta, ¿no? Antes que llevar a la explosión. Sí, como hablábamos antes, todavía sigue siendo un tabú en muchos aspectos hablar de salud mental y de no ponerle palabras a las cosas, a lo que nos ocurre. Parece que cuando tenemos ahora como mucho estrés o incluso ansiedad o falta de respiración en el pecho, no le ponemos el nombre que le tenemos que poner, que es a lo mejor pues ansiedad. Entonces, bueno, pues sí que es bueno que tanto cuando nos ocurren las cosas le pongamos nombres y las trabajemos y no le tengamos miedo y enseñar en eso. Y también el previo, el conocimiento. También el conocimiento te hace sentirte un poco más segura de lo que nos puede estar ocurriendo. Preguntaban en el chat, que lo he ido leyendo, y digo, pues mira, también me viene bien para preguntártelo a ti, si te sentiste culpable cuando te diagnosticaron, cuando te ingresaron, te diagnosticaron. Me sentía culpable de abandonar, entre comillas, a mi hija. Sentía que la estaba abandonando. Incluso hay un párrafo en la novela que escribo que cuando sea mayor perdona, que es que me emociono, Normal. que la iba a pedir perdón. Yo sé que no la tengo que pedir perdón, que no fue culpa mía, que estas cosas pasan, pero sí que es cierto que durante toda su vida mi hija ha estado escuchando, pues aunque es algo que no se habla mucho en casa, pero como escribí el libro, la verdad es que está muy latente siempre. Sí. Entonces siempre estaba escuchando pues que el primer mes creo que fue que no estuve en casa.
y hablamos entre nosotros y ella siempre lo ha escuchado. Entonces sí que es verdad que me sentía muy culpable como de abandonarla. Ujú. Una pregunta, ella se ha bueno, si quisieras contestar, no sé si ella se ha leído el libro o ha tenido la oportunidad, o a lo mejor ahora es un poco pequeña y piensas prolongarlo un poco a futuro, o lo has leído con ella, o cómo, bueno. Pues he intentado prolongarlo lo máximo posible, porque ahora ya tiene 12 años. No es una novela para una niña de su edad, ni No. mucho menos. Yo creo que mínimo 16, no sé, mínimo. Sí, yo creo que sí. Mínimo. 12 años me parece pequeña, pero es verdad que Muy también pronto. siendo un poco protagonista de esa historia, a lo mejor al Claro. leerla contigo, no sé si la leyó contigo o la leyó ella sola. Pues la leyó conmigo, nosotros le solemos leer en la cama antes de dormir y estaba muy pesada, que quería leerla y ya llegó un momento en que dije, venga, vale, como ella lee mucho, es muy responsable, digo, vale, pues léela. Y la leyó. Y la verdad es que dice que le gustó. ¿Y habéis comentado cómo ella se ha sentido mal en algún momento o directamente no? No, no me ha comentado nada de eso. Lo que sí que es cierto que una vez leyendo un trozo, porque lo leía por trozos, claro, a ratitos por las noches, me preguntó que, porque en un momento digo que la música está prohibida allí. La verdad es que yo no sabía si estaba prohibida o no. La cosa es que no teníamos. Ni teníamos música, ni teníamos, por ejemplo, chocolate, ni teníamos nada con lo que distraernos, ni móvil, ni nada. Y me abrazó y le digo, pero ¿y esto es por qué? Porque no me dejaban escuchar música. Y me dice, no, es por todo. O sea que es la mejor forma de explicárselo, porque por mucho que quieras explicarle tú a alguien algo que te pasó hace tanto tiempo, si no hubiera escrito el libro, primero no lo hubiera recordado, y mucho menos con tanto detalle. Uh-huh. Entonces la mejor forma de explicárselo yo creo que ha sido esa. ¿Planteas una continuación? Estoy escribiendo otra novela, pero no es una continuación de esta en sí. Sí que es verdad que en algún punto las dos protagonistas se van a encontrar, esto ya lo dije en otra entrevista, las dos protagonistas se van a encontrar y a partir de ahí sí que va a ser como una continuación de esta. Uh-huh. Pero vamos, esta novela va a ser autoconclusiva, o sea, si alguien se la quiere leer y no leerse a lo mejor la siguiente, si la llego a publicar, la llego a terminar y la llego a publicar. Sí, seguro que sí, todos tenemos ganas, ¿eh? Sí, podría leerse la primera porque le gusta a lo mejor la temática y pues no seguir si no quiere. Va a ser autoconclusiva. La voy a dejar tal cual para el que lo quiera leer así. Qué bien. ¿Cuándo le dieron el alta a Alberto? ¿Alberto? ¿Te sentiste culpable? Ah, vale, es que se ha leído el libro, Enrique. Entonces, hay un personaje que se llama Alberto, que sale muy al principio de la novela, porque como intenta Almudena ayudar a todo el mundo, pues a este chico también le intenta ayudar, ¿vale? Entonces, yo hablo con él, intento que se tranquilice porque dice que su mujer dice que la pega, que tiene maltrato, y yo le pregunto, bueno, no sé si le llego a preguntar, pero él me contesta que no, que yo no la pego, es que como estoy enfermo, ya no me quiere, y se fueron, bueno, eso yo creo que me lo inventé un poco, ¿no? Que se fueron de casa y se volvió un poco más difícil la situación con él y tuvo que ingresar. Y entonces luego veo a una mujer que está ahí esperando para ver a alguien y hablo con ella y le pregunto y me dice que viene a ver a Alberto. Y pues me pongo contenta, digo que viene, era su mujer, digo que viene su mujer y tal. Me acuerdo que llevaba como un fular y cuando el fular se mueve un poco, le veo un moratón a la chica. Y entonces ya, culpable de haberle ayudado y que salió. O sea, al poco de hablar yo con él y tal, él salió. Yo no sé si él salió porque yo le ayudé realmente o porque le tocaba salir. Pero sí que es verdad que cuando intentas ayudar a alguien que sabes que lo está pasando mal y luego no es una persona tan buena como debería o como a mí me hubiera gustado, pues sí, un poco culpable te puedes llegar a sentir.
Mira, ponen por aquí. Sara, felicidades por tu libro, me ha encantado. ¿Saramar? Sí, Saramar. Muchas gracias. Yo quería preguntarte ¿cuál es el diagnóstico que te dan cuando te ingresan por segunda vez? Bueno, entiendo que sales y ¿qué diagnóstico, qué te explican? Pues me dicen que es trastorno bipolar, que he tenido un brote psicótico y poco más. La verdad es que todo lo demás lo he tenido que ir yo investigando. En el libro sí que es cierto que explico muy bien, la última parte del libro es casi como una tesis. Se explica, creo bien, lo que es, se explica lo que no es, porque también tenemos creencias falsas de que, por ejemplo, la bipolaridad es ahora digo sí, luego digo no, Eso es. o tener doble personalidad, y decimos, es que esta chica o este chico es bipolar, lo decimos con una sin conocimiento de causa, y muchas veces a la gente que lo tiene le molesta. ¿Aprendiste que un psiquiátrico no es el mejor lugar para confiar en alguien? Bueno, ya. Ya lo he aprendido. Sí. En cuanto a referencia, aprendiste a no confiar en alguien, pero también en referencia a los profesionales, porque... Pues a lo mejor. O en referencia la pregunta? en referencia... Bueno, esa es mi pregunta hacia ti. ¿En referencia Sí. a los profesionales o en referencia al resto de compañeros? Como a lo mejor mi caso de pues, Alberto y otros personajes que aparecen en la novela. ¿O es más hacia los profesionales? Ya. Yo hablando de los compañeros, yo la verdad siempre estoy abierta a ayudar a cualquier persona que pueda necesitarlo y que sea más o menos cercana a mí, ¿vale? Luego sí, claramente hay gente que quiere aprovecharse de los demás, ¿no? Y de esto habrá siempre. Hablando sobre los profesionales, yo he tenido muy mala experiencia es que yo creo que no había ningún psicólogo allí. Se lo digo en la novela, que mis psicólogos, los psiquiatras iban solo pues para hacerte las preguntas de turno y se iban. Entonces ahí nadie te ayudaba, no había ninguna terapia. Y sí que es cierto que entre cómo te tratan ahí, porque la verdad no te tienen ningún cuidado, o sea, te dan tu medicación y punto. Es lo único que hacen. Sí, en referencia a eso, me acuerdo un día que lo estábamos hablando también un poco de todo este tema, ¿no? El año pasado, y es verdad que yo, en cierto modo, siento un poco de pena cuando me contaste un poco la situación que habías vivido, y sí que considero que efectivamente todavía falta mucho en cuanto a salud mental se refiere, y deben dotar más de psicólogos, bueno, psiquiatras es verdad que hay una mayor cantidad, ¿no? Pero psicólogos en los centros de salud, en los hospitales, todavía no hay muchos. Incluso cuando quieres pedir cita para el psicólogo hay listas de espera y 3 meses incluso de espera para poder recibir. Entonces, pues es verdad que se tiende en algunas ocasiones mucho pues a la rápida medicación, que parece que sacia o que te quita el efecto de, por ejemplo, de una alucinación, pero siempre, o desde mi punto de vista, tiene que ir acompañado pues de un psicólogo que te guíe, que te acompañe y que te gestione. Entonces, sí. Yo en realidad, Esther, pedí psicólogo cuando me trataron de la infección de útero. Uh-huh. Yo ahí pedí ver a un psicólogo y me dijeron que los psicólogos estaban para otros casos. Hay tanta, últimamente, además, una alta demanda por desgracia y falta de personal. Dicen que, bueno, pues... Yo creo que ahora sí que se está planteando sanidad, ¿no? Subir el número de psicólogos. Ojalá sea. Porque imagínate tu sentimiento cuando tú ves que estás, porque yo lo pedí. O sea, a lo mejor, no sé qué te parece, pero ¿tú crees que si lo llegas a pedir, o sea, a pillar a tiempo, Sí. podría no haber sido tan fuerte el brote? Sí, bueno, más allá a lo mejor de fuerte o no, sino que yo creo que el sufrimiento que tú pudiste vivir sí que hubiera disminuido. Muchas veces a lo mejor las alucinaciones o en la esquizofrenia o en el trastorno de bipolar no se pueden controlar en algunas ocasiones, pero sí rebajar o disminuir y también el sufrimiento. Entonces, bueno, pues en ese sentido yo creo que sí que hubiera ayudado un acompañamiento previo y a posteriori sobre todo. Y durante, sobre todo también para que tú entendieras qué está ocurriendo y no te sintieras pues mal, culpable, perdida,
que es como creo Claro. que me contabas que te sentías. Esa es la cuestión. No entiendo por qué en todo el tiempo que estuve ingresada no hubo nadie ni que hablara conmigo ni que hablara con mi familia. Eso es, también el acompañamiento a la familia. Nada. Ha preguntado Sara Vale. si el marido de Almudena ha leído el libro. No sé. No. No, me río porque creo que sé quién es Sara, y es una gran compañera, una gran persona, y no se ha leído el libro de mi marido porque él dice que sabe lo que pasó. Y como sabe lo que pasó, a ver, es que es un libro que sale es muy íntimo, que sale de muy adentro, es muy sentimental, es muy difícil escribirlo y sacarlo todo, y yo cada vez que lo leo o hablo del tema, pues la verdad es que me toca la fibra. Y la verdad es que es una persona que no suele leer mucho, entonces tampoco le puedes pedir peras al olmo. O sea, si él no le gusta la lectura, no tiene tiempo tampoco, pues bueno, él dice que sabe lo que pasó. Y como es más o menos lo que cuento en la novela, pues es como si, vamos, la vivió de primera mano. Entonces no le voy a pedir mucho más. Pero sí te ha acompañado y está contento de que hayas escrito el libro y que te haya venido bien, o ha tenido un poco ahí de... Sí. Bueno, al principio cuando empecé a querer publicarlo, bueno, me decía por qué lo quería publicar, y yo creía que podría ser una ayuda a pacientes, a familiares y a lo mejor hasta a psicólogos, psiquiatras, porque por mucho que hayas leído y estudiado, que es lo único que pueden hacer las personas que no le han sucedido, pues igual que cuando eres un doctor del corazón, pues no hace falta que te pase a ti nada del corazón para saber los síntomas, pero hasta que no te ocurre algo no puedes saber a ciencia cierta lo que se siente. Cada uno sentimos las cosas de forma diferente, también es verdad. Entonces yo creía que iba a ser útil en algún momento para alguien, aunque sea para un par de personas, pero creía que iba a ser útil. Entonces, bueno, ya cuando salió el libro y tuvimos los 25 ejemplares que te manda la editorial a casa, se le vio muy orgulloso, porque la verdad es un trabajo tuyo. Sí. Que luego tengas más o menos repercusión, eso ya da igual. La semilla está allí, entonces ya veremos si crece o no crece. Sí, yo vuelvo a repetir que me parece muy valiente por tu parte haberlo realizado. Preguntan también si esta experiencia te ha marcado la vida en algún modo actualmente en tu día a día. Sí, yo creo que todas las experiencias te marcan y te hacen ser quien eres. Uh-huh. Entonces, sí, claro, no es lo mismo. Yo creo que la vida no me hubiera sido igual si no me hubiera ocurrido. Sí, me marca el día a día, porque siempre lo tienes presente. Sí que es verdad que al principio, cuando sales del pabellón de psiquiatría, como tienes que ir al psiquiatra, como que lo revives más. Ahora ya hace mucho tiempo, no me ha vuelto a ocurrir, es algo como un vago recuerdo, lo tengo latente porque escribí la novela, solamente por eso. Lo veo como muy alejado ya de mí, pero aún así sí que es verdad que sigue estando ahí, es algo que no puedes borrar ni puedes olvidar, entonces te marca. Sí, completamente. Como todas las cosas, ¿no? Pero especialmente este suceso que es, bueno, pues bastante importante en tu vida. Sí. Y hacen otra pregunta, que es cuando los enfermeros hablaban de su vida privada, ¿crees que le faltaba empatía en la salud mental? Bueno, y habla pues de enfermeros, psicólogos, psiquiatras. Totalmente. Allí hay una falta, no sé ahora, pero cuando estuve yo había una falta de empatía brutal. Yo no sé dónde se creían que estaban, pero estaban con personas que estaban muy mal, estábamos muy sedadas, a lo mejor todavía oíamos voces o teníamos alucinaciones o lo que fuera, o creíamos que iba a haber una guerra, por ejemplo, y ellos lo único que se les ocurría pues es hablar de con quién iban a salir el fin de semana, que iban a ir al cine, entre ellos, O sea, porque si dijeras, están hablando contigo, pues mira, ¿y tú qué tal? ¿Has visto esta película? Yo qué sé, entablar conversación con nosotros, ¿no? Pero no, ellos hablaban entre ellos de sus cosas. Y la verdad es que me parece una falta de empatía, de decir, a ver, córtate un poco, ¿no? Que no es el momento ni el lugar. Uh-huh. Sobre todo, bueno, siempre hay que separar esa parte profesional de
la personal en los ámbitos de trabajo y efectivamente cuando estáis... Claro, porque digo yo que además de todos los estudios que tenéis que hacer, todo lo que tenéis que leer y todo, no hay nadie, a lo mejor unas prácticas o algo en las que os digan, pues mira, si estáis en este sitio, pues mejor haced esto así, así, no habléis sobre vuestra vida fuera. La verdad es que te sientes pues encerrado, estás como en una cárcel. Efectivamente, lo que comentas es verdad que sí que se nos cuenta la carrera, los estudios y lo que leemos, pero también yo creo que forma un poco parte de la propia persona, ¿no? De cómo es esa persona, de cómo se desenvuelve y por eso, pues eso, un psicólogo puede ser también muy bueno y tener muchísimos buenos conocimientos de haber hecho una tesis doctoral o lo que haya hecho, pero que luego no sepa empatizar en el tú a tú. O al revés, Claro. que no tenga tanta experiencia o tantos conocimientos, pero sí que empatice. Entonces, bueno, yo también creo que es una cuestión de empatizar, de contacto, de comprensión. Tiene que ser como 50%, 50%. De, o sea, de habilidades sociales también, de asertividad. Bueno, creo que es como siempre decimos, un ten con ten. Tienes que tener conocimientos, por supuesto, pero también tienes que tener desarrollado esa parte tuya más social o emocional. No sé si hay alguna pregunta más, Esther, por ahí. Hacen una recomendación, Enrique hace una recomendación para el resto de lectores que es leer el libro 2 veces para entenderlo y comprenderlo bien. Pues mira que es pequeño, ¿eh? O sea que se supone que al ser tan pequeño, tan cortito, pues a lo mejor puedes decir pues que no merece a lo mejor la pena comprarlo, leerlo, No. pero sí que es verdad lo que dice Enrique, que puede que se te pasen cosas, porque al ser tan concentrado, al no divagar, por así decirlo, es un libro muy directo y es muy corto. Entonces, a lo mejor por eso es muy intenso y posiblemente una segunda lectura vendría muy bien. Pues no sé si son ¿cuántas? 103 o 106, es muy finito. Para que lo vean los que no lo han leído todavía. Pero sí que es verdad que es muy intenso. Yo creo que si estoy escribiendo 200 o 300 páginas sobre como tanta tristeza, tanto sentimiento, pues a lo mejor a la gente tampoco le gusta. Hay gente que también es sentida y no puede con este tipo de experiencias. Sí, es verdad que, bueno, yo me lo leí, que es un libro duro, en el sentido de que, bueno, sabes que está contando una experiencia personal que no es algo, una historia ficticia o inventada, entonces, bueno, pues entiendo que tienes a lo mejor que leerlo poquito a poco o despacito, incluso 2 veces, pues para entenderlo y comprenderlo y entrar bien en la novela. Entiendo que va por ahí la cosa. Yo lo que sí que quería comentaros es que intento jugar todo el rato con el lector para que al final cada lector, con su experiencia, su perspectiva, llegue a la conclusión si es algo psicológico o es algo paranormal, porque sí que es cierto que estando en corta estancia tuve algún momento pues premoniciones o la intuición te decía algo y sí que es verdad que luego fue verdad las cosas que yo sentía es que no quiero destripar mucho el libro sí que fueron verdad, entonces te llegas a plantear si es todo psicológico, que por supuesto hay que ir al psicólogo, al psiquiatra a medicarse porque tienes que estar equilibrado y bien. Cuando estás en este tipo de situaciones que se te escapan de las manos, no es bueno, claramente. Pero sí que es cierto que hay gente sensitiva y les pasa este tipo de cosas sin estar con un brote psicótico y lo viven diariamente o pues de manera normal. Entonces sí que es verdad que he intentado dejar al lector al final como que ellos se hagan sus razonamientos y sus ideas, a ver si creen que de verdad era todo cuestión de la mente, a lo mejor en algún momento una enfermedad mental y el ser sensitivo en esa situación tan al límite puede ocurrir o no. La verdad es que hasta el final del libro no cuento lo que realmente le pasaba a la protagonista y es que no lo sabíamos ninguno, como ya te comentaba. O sea, que a lo mejor la gente se cree que he intentado jugar con el misterio, pero es que el misterio estaba ahí siempre, porque no sabíamos qué estaba ocurriendo. Yo creo que esa también es un poco la esencia, ¿no?, del libro, ese juego, ese doble juego.
Hacen una última pregunta, bueno, están haciendo preguntas, que si podías explicar el énfasis en los ojos azules y también si pensabas que podían llegar a decirte o que te habían dicho que no habías tenido un bebé. Vale. Lo de los ojos azules, sí que es cierto que cada persona que menciono en la novela que tiene los ojos azules, alguna doctora, no sé si eran dos incluso, es que los tenían. Yo cuando entré en psiquiatría, lo que creía era que nos habían echado un mal de ojo. Yo de pequeña solía tener muchos orzuelos en los ojos y mi madre siempre me decía que es que porque los tenía muy bonitos, porque los tengo azules y la gente tiene mucha envidia. Digo, bueno, pues vale. Entonces, ese tipo de cosas como que te marcan, ¿no? Las creencias de tu familia al final te acompañan toda la vida. Y en ese momento yo creía que era cuestión de un mal de ojo. Entonces yo cada persona que me encontraba con los ojos azules les decía, uy, ten cuidado con el mal de ojo. Imagínate una persona en el estado en el que estaba yo que te diga eso. O sea, te da un yuyu, un miedo, ¿no? Entonces sí que es verdad que los ojos azules tienen protagonismo incluso, por lo menos en la primera parte de la novela, las primeras páginas. ¿Y la segunda cuál era? La del bebé. ¿Por qué pensabas que podían decirte que no habías tenido un bebé? Ay, pues porque se te pasa todo tipo de preguntas y de situaciones y es que como no tienes nada que hacer y estás en ese estado mental tan malo y con pensamientos muy rápidos, sin conexión, ¿vale? Tienes pensamientos muy rápidos e inconexos. Entonces lo mismo estás pensando en una cosa que en otra y hay gente que a lo mejor se cree que va a haber una guerra y sale gritando al balcón que va a haber una guerra. Sí. Entonces, pues a mí me dio por pensar que, claro, pues si me cortaban la leche, se me caían los puntos de la episiotomía y pues ya está, pues me podían decir incluso que no había tenido ningún bebé. Me podían decir que no podía cuidar de ella. O sea, lo que decías tú de la culpabilidad, si te sientes culpable, pues al final, pues sí, te sientes muy mal, porque podría haber ocurrido. Yo, hablando con una compañera de trabajo el año pasado, me contó que al estar ella leyendo el libro, me dijo que creía que iba a acabar muy mal la cosa. Así me lo dijo. Pero sí es cierto que he querido meter un punto de esperanza y de luz, y el final me gusta. O sea, yo me acuerdo cuando vino Almudena Grandes a que está recientemente fallecida, vino a dar una charla a los chicos y estuvo diciendo que los escritores hacemos justicia en nuestras novelas. Y yo ya había acabado la novela mía, ya estaban publicándola en proceso, ¿vale? Y dije, ¿qué razón tiene esta mujer? Y es cierto, intenté hacer justicia con Almudena en el final, porque después de tanta tristeza yo creo que necesitaba ese punto de esperanza, de que, claro, bueno, te ha pasado esto, pero hay salida, puedes ser feliz, puedes trabajar, puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando te cuides, pero como cualquier otra persona. Sí, comentarle también a Enrique un poco que cuando tienes un brote pues psicótico, lo que tienes es de manera incontrolada, sin ser tú consciente, pues alucinaciones, delirios, un comportamiento desorganizado. Por ello, pues se suele medicar con un antipsicótico para rebajar esas alucinaciones. Entonces, son, como tú dices, pensamientos o ideas que no son racionales y que vienen de manera incontrolada a la mente y que en cada persona además puede ser totalmente distinta. Entonces, eso es verdad que visto desde fuera parece como extraño, ¿no? Que esto pueda pasar por tu mente, pero realmente se da. Y por ello es un trastorno. A ver, tiene mucha lógica, yo creo, ¿no? Estás encerrada sin saber tú por qué sí, por qué no. No sabes cuántos días llevas, vas como un zombie, nadie te dice nada, pues es que se te pasa por la cabeza de todo. De todo. Y al final cada persona, bueno, pues lo gestiona de una manera, la mente también es muy rápida y por ello se da. Y además, incluido cuando eso nos puede dar de manera habitual al estar encerrados, ¿no? Bueno, hemos vivido hace nada una pandemia y la mente y las secuelas que se están viendo a día de hoy son muy graves, ¿no? Pues imaginad cuando además de eso tenemos un brote psicótico que lo agrava.